Antes de comenzar con el episodio número 80 de Gym Rats, dejamos algunos anuncios, claro que sí, previo al podcast. Como siempre, agradecer muchas gracias a Essentials por ser el patrocinador oficial del podcast, claro que sí. Dejamos links en la descripción para aquellas personas que se quieran armar algo ahí a la página de Essentials. Y pues bueno, tienen disponible tanto el código de Dani, Álvarez 10, el de Fer 10 y el mío, Ángel 10 para que se lleven un 10% de descuento en su compra. Entonces, por ahí les dejamos el link en la descripción. Eh, También por la parte, obviamente, de las asesorías, tanto para Fer, Dani y para mí, aquellos interesados en adquirir alguna asesoría de coaching online, pueden mandarnos DM por Instagram, que es la red social en donde estamos un poquito más activos, y a partir de ahí, pues bueno, consultar respecto a disponibilidad y con mucho gusto trabajaremos si es que, claro, nuestra disponibilidad nos los permite con ustedes. Avisar también del Congreso de Durango cada vez más cerca, 9 y 10 de febrero, si no mal recuerdo, si no por ahí corríjanme. Estaremos por ahí los Gym Rats en Durango, va a estar muy chingón, va a estar muy perro. Igual links a el Instagram de el instituto para aquellos interesados en adquirir un poquito más de información. Esta vez quería meter nuevo porque igual quería pasarte, Fer, acabas de lanzar un curso, por decirlo así, con el buen Alan, por ahí estoy viendo en Instagram. Te puedo tantito el micro, güey, para que igual adelante lo comentes un poquillo antes de iniciar el podcast. Ah, es breve, es un curso de interpretación de analíticas enfocada en culturismo y la prevención. Iniciamos el 7 de enero y van a ser 6 clases en directo con los primeros que se inscriban y pues, poco más. Otra vez. A huevo, pues ahí está. Igual links perdón, información pues en el Instagram de Fer, que igual pues siempre, ese siempre está en la descripción. El blog de HB se abre cada mes, cada inicio de mes. Links tanto para Muscle Mind Academy y para Más en Español de parte del buen Dani Álvarez. Y pues bueno, creo que esos serían los anuncios por ahora. No sé si Fer, Dani, se me haya pasado algo por ahí o algo más que quieran anunciar, carnales. Creo que es todo, nada más, ya le pasaste el micrófono, pero lo que quería que le diéramos un poquito más de énfasis es el curso que está abriendo Fer. Sí, sí. Lo vi en sus historias y me pareció muy interesante y me da gusto que se abra esa discusión de un tema del elefante en la habitación, que es el uso de farmacología. Pues listo, ahí lo tienen, no cabe duda de que va a ser aquellos que inviertan en esa parte, definitivamente va a ser algo de gran calidad, entonces pues por ahí dejamos el link para el Insta de Fer, igual para aquellos que quieran adquirir el curso, y más información obtendrán por ese lado del perfil de Fer. Y pues bueno, ni más ni menos, hermanos, bienvenidos al episodio número 80 de Gym Rats, qué locura, 80 conversaciones que ya tuvimos aquí. Y pues bueno, en esta ocasión con una invitada muy especial, la segunda integrante, co-host de Science It Fierros Podcast. Ya tuvimos a Laura en el anterior episodio. Aquí tenemos a San. San, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Gym Brats. ¿Cómo te encuentras? Hola chicos, muy bien, muy desvelada, pero muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy feliz de escuchar también sus nuevos proyectos, cómo han crecido. La verdad, yo los he seguido desde el principio y cada vez escucho que estos anuncios aumentan más en el tiempo y me da mucho gusto porque son unos emprendedores. Recientemente estaba escuchando su podcast de ser millonario o algo así y me encantó escuchar justo cómo hacían este balance entre salud mental y también pues sus propios proyectos, ¿no? Y trataban de poner un punto como medio en todo esto. Entonces, pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Y también este episodio número 80. No, o sea, en verdad, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición y también da mucho gusto, ¿no? Que al final de cuentas hayas estado tal vez desde los inicios de Gym Rats y cómo ha pasado durante todo este tiempo y que es bueno, hoy estés aquí como invitada. Igual, muchas felicidades tanto a ti y a Lau por la parte de Science y Fierros. Igual se lo comentamos a Lau cuando estuvo por acá. Realmente es ver cómo empiezan a surgir podcasts dentro de este nicho, por decirlo así. La verdad es que da mucho gusto porque al final de cuentas yo creo que tanto va a coincidir Fer y Dani, la intención es cada vez que entre nosotros mismos nos ayudemos a crecer, ¿no? Y poder y tener y ver esos proyectos alrededor que nacen de eso, en verdad da un chingo y muchísimas gracias, San. Digo, dato curioso para aquellos que ahorita escucharon la introducción de San, para ella ahorita son las 6 de la mañana, entonces de verdad, gracias por la pasión de venir aquí a grabar con nosotros. Se Entonces, pues levantó a nada. las 4:30.
Se levantó a las 4:30, qué Bueno, locura. sí. Ya entrenó, ¿eh? Quiero que sepan que ya Para- entrenó, ya grabó historia. Al menos yo lo sí. Qué chingón, No, qué no, chingón. chicos, me encanta estar aquí con ustedes. La verdad, muchas gracias por la invitación y pues para que vean que los quiero mucho, pues aquí estamos. ¿Para qué soy buena? Gracias, gracias, Anne, en verdad. Y pues bueno, antes de introducir el tema, obviamente también presentar de mi lado, como cada podcast, como cada Gym Brats, tenemos por un lado al buen Fereki Wafer. ¿Cómo andas, canal? 100 al 100, ahora sí madrugamos bien. Excelente. Ahora sí estamos presentes con esta rutina de Gym Brats mañanero que cada vez se empieza a hacer más frecuente y más frecuente. Del otro lado también, Dani Álvarez, el padrino. ¿Qué show? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo estás? Doble dosis porque sí, necesito para poder hilar ideas, si no, quién sabe Mira, qué aquí tenemos esto tantos días. para Sí, rellenar la tacita. La tazota. ¿cuántas tazas al día? Semejante, semejante balón. Excelente. Pues bueno, nada, ya por ahí comentan, San tocó el tema por debajo de lo que queríamos comentar el día de hoy, pero igual obviamente ya lo vieron tanto en el título de Spotify como de YouTube. Para esta ocasión, Dani, te paso el micro para que introduzcas un poquillo respecto a lo que queremos comentar. Salud mental y fitness. ¿Por qué de repente empezamos a ver más frecuentemente? Es algo que a mí particularmente me da gusto, ¿no? Pero dentro de este mundillo del fitness de repente empezamos a ver que es un poquito más hablado, tal vez debería hacerlo un poco más, sin embargo, a diferencia de años anteriores, probablemente empezamos a ver más la parte de comentar de, oye, pues empiezo a ir a terapia, empiezo a preocuparme por mi bienestar mental, esta parte de la meditación, que por ejemplo particularmente yo es donde estoy un poquito más inmerso y me sumergí un poquito más igual por ti mismo, Dani, y como que empezar a ver también esa otra parte del fitness, que tal vez puede verse no tan fitness, pero ya que te acercas lo suficiente, pues creo que sí forma parte relevante de esta forma integral, por decirlo así, de ver el fitness. Pero Dani, te paso el micro para que introduzcas un poquillo más respecto a este tema. Vale. A lo mejor puede haber como que cierta renuencia, ¿sabes? Como que si lo vemos así completamente de fuera, de repente Gym Rat, salud mental, puede sonar como hipioso, como que estamos poniendo aquí, y digo, no, no que sea malo, pero a lo mejor se imaginan que es así, como que poner nuestros inciensos y ¿cómo te sientes, mi hermano? Vamos a estar en contacto con Pachamama, ¿sabes? Todos en. Eh, sí, exactamente, como que muy New Age. Pero no, a lo que les comentaba antes de iniciar la grabación, es que se me hace chistoso a mí personalmente, es una observación mía, no estoy diciendo que la estoy sacando de algún paper o algo así. Por ejemplo, si hablamos de algún artículo que te habla, este que se acaba de publicar de Jordan Trummelen, de que no hay un límite para la ingesta de proteína, ¿no? Que incluso hasta 100 gramos por ingesta se puede aprovechar. Pues está bien y tú lo puedes ver, mira que es interesante, ¿no? Como que puede desafiar un poquito tus creencias en tanto a nutrición, o por ejemplo si se publica, no, mira, es que la proximidad al fallo en esta metaregresión de Robinson, bla, bla, bla. Pero no, pienso que no es tanto el caso con salud mental. A lo mejor como que, mira este artículo de meditación o que la madre, es como está hippie, ¿no? No está esa conexión o esa apertura a discutir ese tipo de temas. Y por un lado, sí, separando un poquito, sí aclarando que evidentemente el tema de terapia psicológica, conductual, a cualquier vertiente, obviamente estaré en el psicólogo, pero al menos a mí personalmente que me dedico a compartir artículos, divulgar un poquito de esta información, con las limitaciones de que yo no soy psicólogo, y como lo he comentado en episodios que hemos tocado estos temas, sabiendo eso, aún así pienso que sí merece mucho la pena abrir la discusión y darle un poquito de espacio a esos temas, porque oye, entonces, ¿para qué es relevante para un gym rat? Hay gym rats que, por ejemplo, llevan a tener algún episodio depresivo, a lo mejor que fue detonado por alguna ruptura de pareja, por algo en la familia, lo que sea, y dejan de entrenar, o a lo mejor se dan episodios de atracón, o empiezan a verlo muy dicotómico. Por ejemplo, sobre todo en el caso de un gym rat que ya va a competir, lo duro que puede ser subirte encuerado a que te juzguen un montón de personas y que eso determine tu valor después de haber entrenado por muchos años y que te digan, no, pues mira, te falta esto. Puta. O ni siquiera entraste en el top 10 de 5 competidores, ¿no? Es como, oye, pues mira, la forma en que yo me estoy definiendo, ahora me están diciendo, estoy encontrando que pues no es así, que no tengo ese nivel o que me hace falta esto, que entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Me tiro a este lado de dejarlo porque pues no es lo mío?
O a lo mejor encuentro en algún lado, como puede ser terapia, un poco de resiliencia, un poco de herramientas que me ayuden a gestionar todo esto. Pero básicamente eso es como que el panorama o a lo que nos referimos con salud mental. No necesariamente a quejarnos de la vida y esperar que todo marche bien. No, eso no es salud mental. Es atenderlo así como lo haríamos con nutrición, cuando estás haciendo un ciclo de fármaco, de cualquier fármaco que sea, con tu ciclo de entrenamiento, lo que sea. Igual acá. Eso es lo que se me viene en mente cuando menos yo pienso en compartir sobre salud mental. Y sí, también, Ángel, lo que comentas de meditación también puede ser muy interesante y de hecho basado en evidencia. Sí, y hay que tomar en cuenta también que la salud mental parte de muchos aspectos, o sea, no solamente involucra la mente tal cual o la parte psicológica, todo eso viene sí, pero en conjunto, o sea, es un bienestar emocional, psicológico, social, de una persona, es cómo reaccionamos, por ejemplo, ante situaciones de estrés, las relaciones también interpersonales que tenemos, la toma de decisiones, o sea, lo que hacemos también y los desafíos de la vida, ¿no? Cómo enfrentamos esos desafíos, cómo los percibimos también. Y es que la salud mental también, pues, implica no solamente la ausencia de trastornos mentales, por ejemplo, sino también el desarrollo de las habilidades, como ya lo habías mencionado, Dani, emocionales y cognitivas, es decir, cómo te sientes, cómo vives también, pero también cómo vives en tu cuerpo. Y ahí es donde yo veo mucho la correlación con el fitness y la salud mental, porque nosotros estamos constantemente trabajando con nuestro cuerpo, cómo vivimos en este cuerpo, cómo habitamos, cómo lo percibimos va a afectar también bastante, porque, bueno, en términos generales, el modo en que nosotros percibimos nuestro cuerpo, cómo se manifiesta en nuestra mente, eso es, por ejemplo, la imagen corporal, ¿no? Y hay muchos trastornos relacionados con la imagen corporal y por eso, y sobre todo en el fitness, por eso es que yo denoto mucho la importancia de hacerle énfasis a estos temas y no solamente quedarnos en la superficie, sino, por ejemplo, como coaches, entrenadores, atletas incluso, preparadores, gente que trabaja con personas, sí es necesario a lo mejor indagar un poquito, porque como mencionas también, Dani, y ustedes también, chicos, no somos a lo mejor expertos o psicólogos, ¿no? Pero sí tratar a lo mejor de indagar, de investigar, de conocer, de tener a esta alfabetización emocional también para ayudar a las personas que estamos tratando, ¿no? O que están con nosotros o que vamos a lo mejor someterlos a ciertos procesos o así, es importante también tomar en cuenta estos aspectos. Pero sí, bueno, eso es Sí, desde mi perspectiva, ¿no? y ahorita que dices indagar, es como nosotros hacer esa labor de que si bien no somos psicólogos, pero mucha parte de los psicólogos lo que hacen es hacer preguntas no incómodas, que uno mismo no se quiere hacer, o preguntas incluso que reboten ideas que tú normalizas. Entonces, cuando hablamos de salud mental, ¿cuándo se viene abajo esa salud mental? Cuando nosotros empezamos a darle una interpretación de una manera negativa a todo lo que sucede, a darle un porqué distinto a eso, y de por sí lo interno, lo que sería la salud, no lo cuidamos, pues exponenciamos, ¿no?, más esas ideas. Entonces, ¿ustedes cuándo creen que la salud mental se viene abajo? ¿O cuál es ese punto de inflexión en una persona en la que dices, aquí se empieza a deteriorar, o bien ya viene deteriorada y simplemente voy accionando en el día a día sin pensar nada, sin autocuestionarme nada, o eso que me autocuestiono sale peor y mi salud mental viene empeorando? Entonces, también cuando se viene abajo la salud mental, y es lo mismo que la estabilidad emocional. Y de lo que he leído también, muchos de estos factores vienen pues desde la infancia, o sea, y he hablado bastante de esto, de lo que cargamos, ¿no? Es como una mochila que cargamos y que tenemos detrás, ¿no? Y todos estos factores, tanto sociales como políticos, culturales, van afectando también en cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Cómo también percibimos nuestra vida, como dicen, no es la realidad, sino cómo percibes, ¿no? Lo que tú vives. Entonces, yo creo que parte de todo esto es como cuando empezamos a tener comparativas también y expectativas poco realistas, es cuando también empezamos a afectar esta imagen corporal, ¿no? Y sobre todo ahora con las redes sociales, se ha visto bastante
cómo afectan y cómo también influyen en los trastornos, pues de la imagen corporal, sobre todo imágenes fitness o de idealización, ¿no? De idealización de los cuerpos, de la estereotipación, por ejemplo. Y aunque esto de los trastornos, pues de la imagen corporal, por ejemplo, no está en el DSM, o sea, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Psicología, por ejemplo, de trastornos mentales, sí es una extensión entre la insatisfacción corporal que se va generando y los trastornos dismórficos también, que forman parte de todo esto, y los trastornos alimenticios. Entonces, cambiar el cuerpo a veces solo es pues un pretexto o un vehículo también para lograr solucionar algo más. Entonces, ¿qué es lo que queremos solucionar? ¿Qué más hay detrás de todo eso? Es lo que también creo que es importante, pues comenzar a plantearnos, ¿no? También al momento de estar haciendo nuestros cuestionarios iniciales, por ejemplo, las preguntas, hablábamos contigo, Fer, también sobre eso, la importancia de ver qué hay detrás antes de pasar a cualquier etapa. Y también hablábamos ayer con Jess, no sé si ustedes la conocen, Jess, ¿cómo se llama? Dalvich. Ella, por ejemplo, ajá, Dalgich, ella hablaba sobre todo esto, sobre cómo es que a veces en las mujeres tenemos tantas comparativas entre nosotras mismas que realmente perdemos nuestro foco en nuestro propio proceso, ¿no? En no valoramos a lo mejor lo que nosotros tenemos por estar poniendo el foco en alguien más y sobre todo, como les menciono, pues en las redes sociales viendo cuerpos súper ideales, atletas súper, bueno, muy, muy, muy padres, pero ¿qué hay detrás de esas atletas? Pues eso es lo que no vemos. ¿Cómo iniciaron ellas? ¿Qué proceso hay? ¿Cómo está su salud mental? Eso es algo que también no vemos a través de las redes sociales. Ahí, Dani, ¿tú cuándo has visto que la salud mental se puede venir abajo, güey? ¿O en qué circunstancias tú como que viste aquí y aquí es donde empiezo a trabajar en él? He tenido varias experiencias, fíjate, el tema de consultas. Recuerdo mucho a un chico, ya no lo he visto últimamente. Obviamente omito nombres, pero pues bueno, no hay problema en que platique un poquito de él. Un chico que comenzamos un proceso de pérdida de grasa en consulta presencial, nada del otro mundo, iba al gimnasio de forma recreativa, empezamos bien, mes con mes avanzando bien, bla, 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 pero de repente lo dejé de ver un par de meses y me volvió a buscar y había subido alrededor de unos 10 kilos, pienso una cantidad bastante considerable. Y oye, pues ¿qué pasó? No, ponme al tanto. Sucede que había tenido un montón de episodios de atracón, pero episodios de atracón por una ruptura amorosa. Entonces, pues bueno, imagínate, uno egresado de la licenciatura es como que, pues, ¿qué hago aquí, no? Le quito 500 calorías porque fue lo que ve en la licenciatura, ¿qué rayos hago? Obviamente uno no tiene muchas herramientas en ese momento, pero lo que sí podemos tener por lo menos es algo de empatía. Al menos no juzgar de, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Tu progreso, ¿qué? ¿Por una ruptura? No, no, o sea, no, eso es de débil, ¿sabes? No, al menos en ese momento, pues es tratar de escucharlo más que estar hablando. ¿Qué pasó? Cuéntame cuáles son esos episodios y pues ya tratar de dar un poquito de sosiego. De mira, hablando de nutrición, lo que podemos hacer es esto, es decir, continuar con tu plan, establecer estrategias que de alguna manera nos ayuden a evitar esos episodios, como no incluir ciertos alimentos por ahora, cosas de esa naturaleza. Y pues bueno, continuamos trabajando, le empezó a ir otra vez un poco mejor, de repente otra vez el vaivén, porque había tenido así como que mucha fluctuación emocional en tanto sus relaciones interpersonales, pero creo que esa fue mi primera exposición a un caso como tal. Otro recuerdo fue una chica que seguía o quería seguir una dieta vegana y hacía que toda su familia lo hiciera también. Pues ya sabes, promoviendo un montón de beneficios para la salud, etcétera, etcétera. Y pues era una persona con muy buen ingreso económico. Entonces ella vio la báscula que yo usaba, inmediatamente compró una para estarse pesando. Y era tal su grado de estrés por la fluctuación del peso y que por cierto es una báscula de bioimpedancia. Para los que sean un poquito más conocedores del tema sabrán que es una locura. Y ahí qué decir o qué hacer, híjole, ahí sí estuvo un poco más difícil porque, de nuevo, las herramientas a nivel de psicología pues, están carentes, están ausentes, porque tampoco es mi labor. Entonces ahí sí tuve que dejar de atenderla porque, oye, creo que aquí no hay nada que yo pueda hacer. Lo que he notado entonces es cuando se detona un poco, sobre todo con fluctuaciones emocionales en torno a relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, lo que yo he visto
Cuando se busca seguir dietas restrictivas, sin ningún tipo de lógica detrás, más un pensamiento dicotómico de esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y quizás también cuando ya estamos empujando, que creo que esa es más tu experiencia, Fer, cuando ya estamos empujando porcentajes de grasa un poco más. Y de hecho ahí es en donde quería mencionar un artículo que me hiciste acordar, Ángel, que creo que ya lo había mencionado. Es uno del 2019 del doctor Helms. De, oye, ¿por qué pasa esto, no? O, por ejemplo, en el caso de un culturista como tal o Ujú. deportes de estética, ¿qué tanto tiene que ver el que esta persona ya venga predispuesta o qué tanto es el deporte el que la empuja? Y la verdad es que no hay una sola respuesta para eso. Puede haber predisposición cuando observamos, por ejemplo, personas con neurosis, con perfeccionismo o tendencias obsesivas, justamente el pensamiento binario de esto es bueno, esto es malo. Y también algo bien interesante, la necesidad de control que se puede expresar vía tu alimentación o tu entrenamiento. Cuando no tienes ese control, viene una auténtica crisis. En tema de biología, lo que puede empujar un poco más hacia esta, digamos, pobre salud mental o empobrecimiento de la misma, déficits energéticos, por supuesto, baja disponibilidad energética, eh, deficiencia energética relativa en el deporte o el propio porcentaje de grasa muy bajo. Y algo también que puede echarle más leña al fuego, el estarte monitoreando, el estarte pesando. Y eso es algo también que en consulta he visto mucho. En algunas personas, cuando tengo alguna, no merma, como el peso no se está comportando como hubiéramos esperado, con algunos no tengo problema en pedir pesajes diarios para promediarlos, cosas de ese tipo, pero con algunos otros sé que no va por ahí y sé que los que ya se están pesando todos los días a todas horas y que si pido más de eso, entonces va a ser problemático. Y eso es algo que también para mí es muy importante hablar de salud mental como lo hacemos del fitness, porque a veces no tenemos las herramientas cuando damos consulta o cuando estamos tratando de llevar nuestro propio proceso. Y eso lo que termina haciendo es que tomemos malas decisiones. Al menos en mi experiencia, es cuando he notado más complejidad en la toma de decisiones. O también cuando, por ejemplo, algún cliente pierde algún familiar, algún amigo, es cuando hay más probabilidad, cuando no tenemos las herramientas. Sí. Y tratar de ver cuál es su relación, no solo con la alimentación, que sí es importante, pero también con la báscula, ¿no? Como lo mencionabas, porque a veces son cosas que no preguntamos, no indagamos tal vez en las personas, pero me ha pasado también que incluso, sobre todo con las mujeres, esta relación con la báscula pues causa, bueno, es muy perjudicial a veces, ¿no? No te lo mencionan, pero después que vas indagando, vas conociendo a las personas, te das cuenta que el hecho de pesarse es un factor estresante para ellas, ¿no? Y que también eso genera bastantes malestares. Sin embargo, lo hacen porque creen que es lo correcto o que creen que es lo que deben de hacer. Incluso a veces ya en la plática más profunda me doy cuenta que ponen todo el énfasis de su progreso, por ejemplo, incluso a veces en el peso. Y ahí es donde es el trabajo también de uno mismo, ¿no? Como coach o preparador o hablar con ellos y decirles que pues realmente el peso en la báscula no es determinante, hay muchísimos factores y que incluso como decía en el estudio que leíste de Eric Helms, me imagino que es ese, hay factores también cualitativos con los cuales podemos también medir nuestros procesos, nuestros progresos, no solamente a manera cuantitativa, es decir, qué es lo que estamos viendo, qué números estamos viendo, sino también a manera cualitativa, es decir, cómo es que nos estamos viendo también, ¿no? Cómo nos estamos percibiendo igualmente. Y eso también genera bastante satisfacción, ya que ves que hay opciones para ver tu progreso también, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? En el gimnasio, cuánto estás tú aumentando tus pesos, por ejemplo, cómo te sientes después de cada sesión. Son cosas que incluso pueden beneficiar en este proceso de no solamente basarnos en los números, sino también en cómo nos sentimos, ¿no? En la parte emocional que mencionabas, Dani. Y incluso, perdón, nada más eso. Ujú. Mencionaban ahí también lo de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que también eso puede ayudar bastante en el proceso. Ya. No, y ahí, por ejemplo, algo que me gustaría agregar, Sant, respecto, digo, ahorita lo que comentan, yo creo que el que podamos comentar o hablar, mejor dicho, desde la empatía igual, desde el hecho que al final de cuentas yo creo que nosotros hemos experimentado el querer buscar un cambio en nuestra composición corporal, ¿no? El que cómo a lo largo del tiempo va evolucionando lo que podemos
comprender como incomodidad respecto a lo mejor a la hora de perder grasa, igual te hace como tener ciertas referencias hacia cómo hacer una intervención en una persona, ¿no? Y aunque tal vez sí no estamos facultados respecto en la parte de un profesional en psicología, pero sí el simple hecho de dar esa comunicación, el simple hecho de escuchar tal cual al cliente, al paciente, es algo muy relevante, porque ya a partir de ahí puedes empezar a generar cierto tipo de conexiones. Y es curioso, digo, ahorita que escucho el punto de los tres, muchas veces justo salud mental se ve como o se puede concebir como la ausencia de trastornos mentales en sí. Pero yo creo que ahorita como lo empezamos a desmenuzar y a comentar, podemos verlo más como tal cual la forma de vivir, o sea, en sí mismo, o sea, cómo estás viviendo, cómo haces tus actividades del día a día, ¿no? Cómo cierto tipo de actividades se conectan entre sí y cómo vives el día a día, así, tal cual. Y creo que es interesante invertirle el tiempo a fijar qué tipo de circunstancias estás pasando y conectando con lo que decía Fer en un punto, esa parte de las preguntas incómodas, yo creo que vale la pena porque si de repente tal vez, yo creo que debido al momento en el que estamos viviendo actualmente, la parte de redes pues juega un punto en el cual podemos, sin darnos cuenta tal cual, entrar en un bucle en el cual no nos damos o no nos preguntamos realmente el, oye, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿No? Algo que me gusta mucho a mí comentar, por ejemplo, si quieres lejos de competencia, así una persona que quiere perder grasa, ok, pero ¿por qué? O sea, sí, tal cual es, quieres entrar en ese proceso por estética, lo demás, pero debe haber un trasfondo del por qué quieres cambiar tu composición corporal en un punto. O sea, debe de haber un por qué, ¿no? Y es interesante desmenuzar y entender el por qué, porque eso al final de cuentas va a ser más sólida la parte de la intervención y fomentar esa parte de la salud mental de estarse continuamente preguntándose el por qué. A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, Fer, tú que tienes ese acercamiento un poquito más en la parte de los atletas, de culturismo, en esa situación, por ejemplo, tú. Eh, ¿Hay diferencia que puedas notar respecto a esta parte de tal vez en atletas que fomenten o incluso tú mismo, cómo has cambiado tu perspectiva desde ese lado de generar más ese bienestar, cultivar más ese bienestar emocional, mental, por decirlo así? ¿Sientes que hay una diferencia dentro de eso? ¿Cómo lo has implementado igual en esa práctica que igual ahorita como lo hemos estado platicando, pues suena muy superficial, ¿no? Suena muy superficial como esa parte de, perder grasa, ganar músculo. O sea, puede sonar como que únicamente nos estamos fijando en la estética, ¿no? Pero yo creo que igual parte de profundizar un poquito más el, oye, ¿por qué estoy perdiendo grasa hasta estos niveles? ¿Por qué estoy ganando músculo? ¿Por qué estoy, lo que decía hace rato, Dani, ¿no? Que me suban y me juzguen únicamente en tanga y lo demás. Entonces, yo creo que partir de esas acciones que podrían notarse superficiales a primera vista, pero pues ya una vez que te pones a conocer el proceso de cada atleta, una vez que te pones a profundizar cuánto tiempo llevan, cuál es su proceso a lo largo de años probablemente, pues empieza a ser un poquito más interesante, ¿no? Por ejemplo, en ese lado, Fer, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué perspectivas has podido recabar de esa experiencia que has tenido? Híjole, güey, pues creo que ahí, ahora sí que mi salud mental está reforzada gracias a ellos. Fíjate que siento que he hecho una labor que no me correspondía, pero que, digámoslo así, agarré las riendas porque, no, por la intención de ver progresar a alguien. O sea, si vieras cuántos, si no es que un 80% han querido 4, 5 semanas antes abandonar todo y ningún familiar lo saca a flote, güey, su novia tampoco, y quien lo saca a flote, no es por alzar mi ego, pero tengo que estar ahí, ¿no? Para escuchar, para, y ya no para escuchar, güey, sino para dar herramientas, porque siento yo que la estabilidad emocional se habla mucho, la salud mental, pero pues cuáles herramientas brindas, ¿no? Para salir de ese hoyo. Cuando alguien logra salir de ese hoyo, yo digo, bueno, pues aquí mi trabajo se ve más que remunerado, no económicamente, pero sí emocionalmente. Y creo yo que es algo que no está en mis manos, pero lo he hecho y afortunadamente yo no me hago pajas mentales por los problemas de los demás. Entiendo que son de ellos, no me repercuten para nada a mí y lo que pueda aportar lo aporto, porque si no, imagínate, yo coach con inestabilidad emocional a tope dando consejos, no es algo coherente para mí y no los daría, pero como sé que no me afecta, entonces sin problema yo puedo hablar con alguien y serle muy directo, hacerle preguntas incómodas y que me las responda porque, güey, les puedo dar miles de ejemplos y quizás en un futuro subo un post de eso. Nunca lo he subido, güey, los llevo recopilando como mensajes a punto de abandonar todo y work done, como que ya el trabajo hecho.
y afortunadamente atletas que siguen. Entonces habla bien de que se habló bien con la persona en su momento, que llegó al objetivo y siguió contigo. Entonces, con los que he podido lograr eso, para mí es brutal. Y algo que me gustaría, no sé cómo tocar, es que se habla mucho también de estar no estable emocionalmente, pero se ve como si fuera un estado como del que nadie se puede sacar. No, yo ya estoy estable emocionalmente, pues la vida entonces gira en torno a que mi estabilidad no se empeore. Y es ahí cuando yo digo, entonces, estable no estás, porque la vida va a seguir fluyendo, va a seguir con los problemas, y cómo tú interpretes eso, cómo reacciones, cómo estás atento a no responder hacia la crítica, que es algo clave para la estabilidad emocional. No responder hacia una crítica también es clave, y saber escuchar cosas que quizás te pueden incomodar y aún así que tu estabilidad emocional no se venga abajo, que tú sigas en tu día a día normal, que no por ello cambies de actitud, de personalidad, de persona, o incluso lo que ya casi hemos comentado con Daniel muchas veces, a mí me da no risa, porque sí soy empático, pero lo digo forma de risa, porque sí, y hablo, pero en realidad sí muestro empatía cuando suelen decir eso, de que bueno, pues tienes que mejorar, ¿no? Tienes que mejorar por ti mismo, y yo volteando así atrás, tienes de mí mismo. O sea, tengo que educar a otro Fernando atrás de mí para que mejore. Dame herramientas, dime mi contexto, dime las herramientas que tengo en base a mi contexto, dime en base a qué puedo trabajar en mi día a día, y así ni yo mismo puede cambiar. Pero a mí no me vengan con esa, cambia por ti mismo, eso a mí no me vale para nada porque mí mismo piensa igual que yo, o sea, bien de la chingada. Entonces, si no me dan una herramienta, si no me ponen en contexto, es cuando creo que ahí un psicólogo no puede estar complementando su labor, porque he escuchado mucho que dicen, pues por ti mismo búscalo. Ah, gracias. Me explico. O sea, hazme ver el por qué ni mí mismo no puede razonar y ponme aquí enfrente qué tengo que hacer o por qué lados me puedo ir. Entonces siento que sí es un tema muy complejo y por eso a veces es incómodo hablar de eso, porque tienes que hacer estas preguntas incómodas. ¿Quién es mi mí mismo? ¿Quién va a decidir por mí aparte de las conexiones neuronales y lo que hay fisiológicamente hablando, que no va a cambiar por alguien que esté adentro de mí? Sí, que hay cosas que no dependen de ti también. Justamente, y por eso el contenido que particularmente tú, Sant, compartes, se me hace un diferenciador, por ejemplo, de a lo mejor otras, entre comillas, cuentas fit, porque sé pues que no es la etiqueta, pero para entendernos. Justo también haciendo referencia a lo que comenta Fer, es curioso, ¿no? Como si al incomodarnos es entonces ya algo que ya después, ¿no? Pero el contenido fitness, cuando lo romantizamos y vemos que es incómodo entrenar y que pues, pero las ganancias, ahí está perfectamente bien incomodarte, pero cuando son preguntas que pueden aportarte un mayor sentido de propósito, que de hecho esa es una de las, para mí, grandes herramientas, encontrar un sentido de propósito. Ok, dime, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que podemos hacer es establecer para ti, independientemente de los valores de tu familia, de tu cultura, de lo que sea, para ti, ¿qué es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? No, pues no hay ninguno, entonces hay que trabajar en buscarlo. Y ese trabajo de introspección, creo, es como la primera pieza grande para justamente entender que bienestar o salud mental no es la ausencia de estrés, no es que ya eres una persona zen, que eres inamovible y nunca te estresas y eres puro bueno, good vibes only, en absoluto, es más bien O a la tener. contra, cuando surge algún problema, güey, que hagas como si no pasara nada, pienso que tampoco es estabilidad emocional, porque es- fíjate, es el pensamiento binario, dicotómico, que acarreas desde niño, que cuando tienes estabilidad emocional sigue siendo dicotómico, o tengo estabilidad emocional 100% o un problema en el día me sacó de esto. Si lo interpretas así, no tienes estabilidad emocional y te hace falta trabajar más. Entonces, también cuando estás en momentos incómodos, ahí se refleja ese pensamiento binario. Oye, pues algo de saborcito debe de haber en el día a día y está bien, o así pienso yo, creo que venga lo que se tenga que venir. Sí, exactamente. Uno de los grandes puntos de tener un propósito, por acá fue uno de los artículos que he compartido en las últimas semanas, es que las personas con propósitos superiores o claramente delimitados para ellos
En lo que difieren de las personas que no tienen el mismo es justamente en la capacidad de recuperarte de estímulos emocionales negativos, una mala noticia, desde una cosa pequeña como que se te ponchó la llanta hasta cosas un tanto más disruptivas. También una mayor capacidad para manejar factores estresantes diarios, disminución de la impulsividad, algo que trabajamos muchísimo en los gym rats cuando entrenamos de forma un poco más sensata, mayor autoeficacia y disminución del conflicto neuronal al tomar decisiones saludables. Eso es tener un propósito. Y es lo que te quería preguntar, San, para ti, ¿cuál es cuando por ejemplo, subes tus historias, el propósito de Science y Fierros, como que ya aterrizándolo un poquito para todas aquellas personas que nos escuchen y se llegan a identificar contigo, a ti particularmente, ¿qué te mueve? Pues fíjate que ahora que mencionas esto, sí es bastante importante este sentido intrínseco, ¿no? Como mencionaba Mihaly en su libro de Flow, justo, y también se ha estudiado qué es lo que hace que varias personas, por ejemplo, en las zonas azules, ¿no? ¿Qué es lo que hace que estas personas sean más longevas? Y una de las cosas que han encontrado justo es eso, el sentido de propósito, el sentido intrínseco, el para qué, ¿no? Y para mí... Pues bueno, el para qué sí es muy profundo porque yo creo y yo me considero una constante aprendiz, ¿no? A pesar de todo, a mí me gusta siempre estar aprendiendo, siempre estar indagando y creo que mi sentido es ese, justo em, transmitir como las ganas, las emociones y las sensaciones de no dejar de crecer, de no dejar de este constante aprendizaje, introspección. Creo que la introspección constante es importante para el crecimiento también. No solamente enfocarnos en la parte visual, estética, que yo entiendo que es importante para, sobre todo para competidores, pero también darle ese interior, ¿no? Ese algo, algo más, ¿no? Que pueda denotar y que pueda complementar también todo este trabajo estético que se hacen, por ejemplo, en las competencias. Y pues para mí es eso, es más que nada el hecho de aprender, de curiosear, de mejorar, en todos los sentidos, no solamente en la parte mental, sino corporal y social también en estos vínculos. ¿Querías decir algo, Fer? Sí, ahí por ejemplo, Tucson, me da curiosidad porque veo ahí un montón de libros, ¿no? Entonces, en el motivo, en la capacidad de seguir aprendiendo, ¿tú cómo ves los libros? Es algo que a mí me causa mucha intriga, porque el tener la capacidad de leer a tantos autores y aún así no casarte con ninguna idea, creo que eso es clave. ¿O cómo tú lo haces? Sí, pues bueno, para mí el leer me abre a otros mundos, me abre a otras mentes, me ayuda a saber un poco más y sin romantizar nada, claro, o sea, todo tiene un pro y un contra y yo siempre trato de leer con este pensamiento crítico y de hecho, pues hemos hablado del pensamiento crítico, no es algo que se tiene o no se tiene, por ejemplo, como el bienestar, sino es algo que se va construyendo y que nunca deja de construirse y nunca dejas, por ejemplo, de aprender, ¿no? Para mí el leer me ayuda también a ver otros puntos que a lo mejor en contenidos audiovisuales no puedo percibir. Me ayuda a tener el foco de atención justo en ese momento, en ese tiempo. Y también es un trabajo más que no es de inmediatez, o sea, requiere de más tiempo, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo porque creo que aún me falta mucho por leer, pero sí, el hecho de saber que no me tengo que casar, por ejemplo, de una sola teoría, hay bastantes teorías y bastantes, por ejemplo, terapias psicológicas y eso yo también es uno de los mensajes que quería dejar aquí, que no hay que casarnos con una sola forma de, por ejemplo, ver nuestro cuerpo o también percibir nuestro cuerpo o de trabajar nuestra mente, por ejemplo, ¿no? Porque existe O la de cómo terapia actuar somática. incluso. Incluso cómo actuar, sí, por ejemplo, el mindfulness que ahorita se está viendo bastante, es bueno, tiene herramientas muy interesantes, pero también existe la terapia somática, la terapia centrada también en la compasión que hablábamos con Dani, la terapia del EDMR, perdón, que es como de los ojos oculares rápidos, la teoría polivagal, por ejemplo, el neurofeedback, todas estas nos dan herramientas en conjunto y pueden ayudarnos a comprender también qué es lo que está pasando y cómo actuar frente al mundo.
la salud mental es un cuadro muy, muy complejo y no hay ninguna respuesta en específico. Entonces, justo el leer diferentes autores me ayuda a ver eso, que hay muchas posturas, que nadie tiene una verdad absoluta y que incluso tú mismo puedes encontrar tu propio sentido justo de diferentes tipos de punto de vista, de diferentes percepciones. Es eso, es como conjuntar Eh, todas las percepciones y armar la tuya propia. Eso es lo que me causa intriga porque pues libros, cualquiera no puede escribir su libro y no por eso tienen que creer, o al menos yo así lo veo. Entonces, cada que veo un libro nuevo, no es como que comprando una idea que yo quiero ya meterme, porque ya de ahí estás yendo con un sesgo a leer algo. Entonces, Ujú. todo lo que leas, ah, sí, sí soy. Y lo expreso, ¿no? Así, con la incapacidad de cambiar, de tener un pensamiento crítico hacia lo que lees, sabiendo que el autor, al igual que tú, tiene emociones, tiene sentimientos encontrados y Y que tiene parte ahí. de un punto, exacto. Exacto, entonces sí es interesante la cuestión de los libros. Y fíjate, yo hay veces que sí pienso esto, darle un libro a una persona, no sé, que tenga cierto grado de maldad interior, que ayude a fomentar esa maldad, pues cuidado, no es un arma de doble filo. Entonces, como que hay libros que pueden ser armas de doble filo dependiendo quién lo lea, cómo lo interprete y qué está frente a sus ojos en su día a día. Entonces, siento yo que también puedes o tienes que ser muy selectivo, y lo que me gusta de ti, Sam, es que pones en las historias, ¿cuál leo? Ustedes elijan. Entonces, ya desde ahí digo, ah, qué chido que lo vea Trato de así, tener la porque, mente abierta, ajá, gracias. sí, Fíjate que eso que comentaste al último, Fer, es un gran punto que quisiera comentar brevemente antes de hacer otra pregunta para Santi, que también tenía por aquí pensada. Que claro que sí, y se puede malinterpretar un texto de formas catastróficas, cabrona. como sucedió en aquel pequeño evento que conocemos como Segunda Guerra Mundial, en donde a Ujú. los niños en Alemania les daban un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, porque ahí hablaba no sé pronunciar alemán, no tengo la menor idea, perdónenme, del Überschwang, digamos que el prototipo de lo que Nietzsche en ese momento de manera filosófica establecía como que lo que viene después del hombre. Ujú. ¿Cómo era el La superhombre? muerte del hombre, sí. Exactamente, un Sí, concepto sí. filosófico que nos hablaba de que ese concepto del hombre, propuesto por Nietzsche, no tenía nada que ver con cuestiones raciales ni con tu tono de piel en absoluto. Para Lo que nada. él proponía es que esta persona es justo lo que estamos hablando, libre de tomar los valores que existen en su cultura, en su contexto actual y decidir si van de acuerdo a sus propios valores que él mismo decide. Eso es lo que en ese libro proponen. Pero pues en la Alemania nazi se entendió como que este superhombre era más bien pues, un arquetipo de raza, y así fue como se malinterpretó esa lectura por años y por años y por años. Así que no solo se puede malinterpretar, se puede de forma catastrófica, así como que llevar por otro lado. Y ese es uno de los grandes retos que pienso no ayuda en absoluto nada la inmediatez actual en redes sociales, de que, oye, dime, sí o no, aquí, rápido, porque nada más tengo 30 segundos antes de darte scroll para pasar al siguiente TikTok. Y ese es un gran problema. Si no tenemos esa capacidad de discernir de, oye, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo? ¿O por qué esto importa o no importa para mí en mi propio contexto? Sí estamos bien perdidos. Entonces, el hecho de exponerte a diferentes ideas, diferentes culturas, gente que opina distinto y no desde una perspectiva ni morbosa, ni ¿cuál es la otra palabra? Eh, Superior, hegemónica, ¿crees? exacto, y también cínica, así Mm. como para buscar más validación a tus propios argumentos. Ujú. Siento que eso es una pieza clave. Y también lo otro que quería comentar para ceder el micrófono es que también muchas veces, y también es una herencia de redes sociales que sobre todo en estas fechas veo muchísimo, pequeños posts de por un 2024 libres de o felices, ya me tocó aprender este 2023, el 2024 quiero ser feliz. Eso supone que la felicidad es un estado de bienestar pasivo, en donde Ujú. dependes absolutamente de lo que el universo te arroje, llámalo como quieras, y que esperas que el universo te arroje puras cerezas y puras frambuesas y pura miel. Pues no va a ser así, probablemente el 2024 venga con mucha mierda, más de lo que nos gustaría, porque es lo que es. ¿Sabes? No es bueno ni malo, es lo que es. Es mierda porque a lo mejor perjudica nuestros propios intereses o porque nos conflictúa con algunas creencias,
pero eso no es felicidad. Y la felicidad la solemos entender como un producto pasivo que de alguna manera o viene o no viene. Cuando de hecho también hay literatura al respecto, tanto científica como no tan científica, en donde vemos que, ok, ¿qué es felicidad entonces? ¿O qué es bienestar? Pues bueno, de acuerdo a otro artículo, los que he compartido de toda esa línea, es conexión social con las personas importantes, compasión y empatía hacia otros, distinción entre lo que la mente dice y lo que realmente importa. Eso es lo que nos puede conducir a un estado de felicidad y felicidad entendido como un bienestar flexible, podríamos Que entenderlo así. podría ser como estar agradecido y disfrutar lo que tienes ahorita, en este momento, y aprenderlo como a saborearlo. Yo creo yo que también es un estado de felicidad que es diferente, por ejemplo, a la palabra éxito, porque muchas veces creen que el éxito es la felicidad y ahí es cuando yo no compagino con esa idea, porque el éxito yo lo veo como vas alcanzando ciertos objetivos que te pusiste a corto, mediano, largo plazo. Esa es una forma de éxito, ¿no? O al menos yo lo veo. Y la felicidad es lo que voy logrando, lo voy valorando al máximo y disfrutándolo, pero que si al máximo de que te mamaste, para que ese estado nunca supere o trate de superar al éxito que vas logrando. Entonces, saber valorar las pequeñas cosas y así irte poco a poco y ya, ya no le voy a pensar más. Éxito según quién y para qué, ¿no? O sea, también Sí. eso, es éxito según para quién, porque tendemos a pensar o a asociar el éxito con el tema económico y realmente no es solo así. Hay diferentes tipos y diferentes formas de tener éxito, por ejemplo. Por ejemplo, das una ponencia, es un cierto grado de éxito, disfruta esa ponencia, disfruta ese momento. Te invitan a tal lado, es un logro más que querías hacer, disfruta de esos momentos. Vas a X competencia, disfruta de esa competencia, porque ahí en esos momentos siento que puede haber momentos de felicidad que vas a ir aprovechando. Sí. Y sí, ahí considero, por ejemplo, el quedarte con lo importante del día a día, porque curiosamente, ¿no? Yo creo que al tener esta cercanía con redes, ¿no? Sobre todo tal vez nosotros que nos dedicamos más como que a estar compartiendo, estar creando lo demás, como que esa falsa sensación de que estamos conectados al mundo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que para empezar, pues solo es una muy pequeña parte del mundo Instagram y no estás conectado realmente a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que tener esa sensación falsa, por decirlo así, muchas veces puede provocar una sensación de insatisfacción continuamente. Ahorita lo que comentabas, Dani, que sí, pues es lo que el algoritmo ahorita te lanza, ¿no? De los rewind de cada quien y cómo te fue en este año y lo demás. Y que al final considero que vale la pena el quedarte meramente con lo que sí está en tu día a día. ¿Qué ves en tu día a día? Pues a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a tal vez en ese momento tu trabajo, lo demás. Ese es tu día a día tal cual, ¿no? Y cómo puedes tal vez extraer ciertas cosas y crear ciertas conexiones tal vez por redes, ¿no? Y tal vez crear contenido en cierto momento, lo creas y lo subes y listo. Pero al final de cuentas son esas pequeñas cosas que realmente te conectan y que lo mencionabas hace un momento, Sant, están bajo tu control hasta cierto punto, porque son cosas que tú puedes hacer, que puedes proponer, que puedes intentar mejorar hasta cierto punto. Excelente. Y después de ahí como que tener esa soltura en redes y algo que a mí me gusta mucho igual manejarlo es pues dejárselas de tomar tan en serio, ¿no? O sea, al final de cuentas son una herramienta más que está ahorita en este punto. En 10 15 20 años, quién sabe si prevalezcan, quién sabe si sea otra forma de redes, otra forma de comunicar, existan más herramientas, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que sí fomentar esta parte más interna y el realmente quedarte con lo que es importante para ti. Igual yo lo paso mucho en la parte, por ejemplo, de meditación, que es como que en lo que estoy más el día a día. Actualmente es como dejar de tener esa sensación de persecución o de querer que algo sea así, ¿no? O sea, querer que eso ya sea así de esa manera, ¿no? O sea, yo quiero verme de esta manera, yo quiero el llegar a ese punto, ¿no? Y como que esa sensación, porque es eso al final de cuentas, no es que esté pasando, es esa sensación de querer que pase, es lo que al final de cuentas te conflictúa y te puede generar esa sensación de insatisfacción cuando muy probablemente para llegar ahí, pues no puedes hacer mucho más que hacer lo que está en tu día a día, disfrutar tu día a día. ¿Quieres llegar a ese punto? Ok, entonces tienes que hacer A, B y C diario. Listo. Entonces, quedarte con lo que puedes hacer en ese momento es voltear a ver lo que está pasando en tu día a día sin perder, ¿no? Lo que al final de cuentas, si quieres estar continuamente luchando por lo que estás trabajando en ese momento, pero sí soltar un poquito esa sensación de persecución. Es algo que particularmente
puede darte un poquito más de satisfacción o un poquito más, por decirlo así, de felicidad en ese momento, pero sí es relevante hasta cierto punto, como lo comentaban hace un momento, ¿no? No dejar que te inunde en sí las demás emociones o sensaciones. Y es un continuo, o sea, yo sí siempre he dicho que es un continuo, no es como switch a, ya estoy feliz, o ya llegué a punto de éxito, o ya llegué a ese punto de bienestar. Es un continuo totalmente ya a medida, no dudo que a lo mejor así ustedes igual lo vean. A medida que pasan meses o años, cada vez va evolucionando más el significado tal vez para ustedes de lo que es bienestar, hasta de lo mismo que es éxito, lo mismo que es el propósito tal vez para ese momento. Tu propósito actualmente lo tienes definido durante este año, pero a lo mejor el siguiente lo cambias, ¿no? Pero al final yo creo que estar continuamente en ese vista de evolución, pues es algo que da satisfacción hasta cierto punto, ¿no? Sí, y saber que la vida no va a ser perfecta, o sea, que no va a haber solamente cosas positivas y tampoco es esconder las cosas negativas para ser feliz, sino darte cuenta de estas fluctuaciones que hay y también tener la capacidad de resiliencia, ¿no? Hablaba Dani, por ejemplo, sobre, así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Y esta filosofía nietzschiana, al contrario de cómo ha sido o cómo fue interpretada, hablaba más del superhombre en la parte intelectual, de cómo nosotros podemos ser capaces de ver opciones y de tener este pensamiento crítico. Y eso es algo que habla mucho Nietzsche también, el pensamiento crítico, utilizar metáforas también para tratar de comprendernos a nosotros mismos. Y aquí yo creo que es uno de los mensajes que me gustaría dejar también, empezar a trabajar en nosotros mismos primeramente para ayudar a las personas que estamos también nosotros tratando de llevar, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo constante y consciente, es estar Y eso es justo clave, en el presente sin romantizarse. ¿Qué decías, Fer? ¿no? Que es clave, o sea, no doy por hecho que alguien no ayude a alguien más si no trabaja en su bienestar propio. O sea, literalmente ni me lo pienso. Claro, pero hay personas que sí tratan de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es esa labor de divulgación, ¿no? Ese labor de, ok, también es importante empezar por ti mismo. Y yo creo que también parte de lo que dijiste, Dani, era del libro que leíste de La trampa de la felicidad también, ¿no? O sea, cómo a veces romantizamos la felicidad y creemos que es un estado en el que no hay cosas malas, o cosas que interpretamos como perjudiciales, pero son cosas que van a estar. Sin embargo, cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos, cómo lo percibimos, ahí es la diferencia. Y para eso necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas, necesitamos también hacer este trabajo de introspección continuo, ¿no? Y bueno, yo así es como lo definiría. Justamente, y para ser un poco más práctico con aquellos gym rats que dicen, pues, ¿qué no era esto gym rats? ¿Cómo aplica, digamos, todo esto que hemos estado comentando en un contexto típico de un gym rat? ¿Cómo interpretar los hechos? Por ejemplo, ok, tuviste una sesión mala en el gimnasio y ahí lo veo todo el tiempo con la mayoría de personas que me buscan para entrenamiento y a lo mejor no hemos podido como que entendernos en ese aspecto de, oye, mira, me estoy haciendo más débil. ¿Por qué? Ah, pues porque en esta sesión no pude y ya había podido. Ok, de ahí ya tenemos un montón de ruido. ¿Qué sucedió en esa sesión? Pues a lo mejor sacaste una rep menos. Si nos vamos al lado fisiológico con lo que sabemos a la fecha, sigues estando muy probablemente en un umbral de sobrecarga y el rendimiento fluctúa de esa manera de forma orgánica y es perfectamente normal. Y la sobrecarga progresiva no es una cuestión de semanas. Si nos vamos ahora sí al constructo social, el concepto de semana es un concepto, no existe en la naturaleza y tu cuerpo no sabe que existe una semana, ¿sabes? Entonces, Exacto, sí. ¿cómo esperamos? Y eso parece simple, pero influye mucho en cómo pensamos. De que, oye, es que la semana pasada ya pude, ¿por qué esta no? Porque la semana ni siquiera existe en tema de El tu tiempo relativo, día. sí. Exactamente. Y por la parte ahora de salud mental, es qué valor le estás dando a esa sesión de que, ok, no progresé, entonces ya esto es un fracaso, no, ¿sabes? Obviamente no tan fatalista, pero sí suele ser así. Entonces Es ahí otra vez el pensamiento binario ahí. el pensamiento binario, como no progresé esta semana, entonces es malo, lo estoy haciendo mal o algo está pasando, hay que ajustar mil cosas. No hay que ajustar mil cosas, probablemente no hay que hacer absolutamente nada. Y eso es algo que enseña mucho la meditación, porque también se suele pensar, o espero que no se entienda así, que salud mental es meditación. No en absoluto, porque en algunos contextos, por ejemplo, alguien con trastorno de ansiedad generalizado, meditar es una pesadilla.
Entonces, en ese caso, no, por eso es que siempre comenzamos estos temas diciendo que no estamos recomendando así como que para todo el mundo y eso es lo bueno, ¿no? Sería como decir la dieta keto es la chida, síguela a todo el mundo, no importa. Eh, pero en las personas que sí sea una práctica que puede ser de interés, eso es lo que te ayuda principalmente y específicamente la vertiente del mindfulness, porque hay otras, por ejemplo, los body scans, meditaciones de empatía, no recuerdo el nombre exactamente, pero hay muchas. Ujú. Mindfulness te enseña a estar en el momento presente y a simplemente observar los pensamientos, a separarte de ellos de alguna manera, aunque suene un poquito abstracto. Pero ok, eso te puede ayudar en el contexto de tu entrenamiento a decir o a entender esto que estoy hilando esta narrativa de que ya mi entrenamiento ya valió madre porque no saqué una rep, es un pensamiento. Y ahí lo que yo suelo también pensar al respecto, valga la ironía, es, mira, si en ciencias es muy complejo determinar si una persona está ganando tejido y se utilizan métodos como ultrasonido, como biopsias, ¿qué le hace pensar a mi mente que a través de un rendimiento inferior en una repetición puede decirme que estoy perdiendo músculo? ¿Sabes? Es como, güey, ¿con qué autoridad? ¿Sabes? Entonces, como que la idea de todo esto es relax, güey. O sea, relájate, pero sí céntrate en lo que importa. Y cuidar salud mental no significa, ten buenos pensamientos, no pienses mal, nada, eso es echarle más leña al fuego. Entonces, creo que ya en tema de aplicación, pienso por ahí puede ir. Y obviamente, cuando hay, entre comillas, deslices en tu plan de nutrición o cosas de esa naturaleza, es en donde puedes sacar todas estas herramientas. Y la meditación que es también es conectarte en el presente, enraizarte al presente, ¿no? Y hay muchísimas formas de hacerlo, también en movimiento, por ejemplo, la yoga, ¿no? Incluso también el estar caminando, puedes estarlo haciendo, como por ejemplo en Aristóteles los peripatéticos, que ellos no podían separar el pensamiento, la introspección del movimiento, y es algo que ellos hacían constantemente, se iban a caminar para justo reflexionar sobre sí mismos, para estar en el presente. Y sí, se tiende a ver como algo wonderful o algo como modo zen para poder meditar y eso. Y sí, hay que comprender que la manera de meditar así, tal cual, sentada, no es para todo el mundo. Hay gente que le cuesta enraizarse con su cuerpo, pero sí hay que tener en cuenta este embodiment, ¿no? Cómo nosotros estamos habitando el cuerpo, tanto en, no sé, en el fitness, por ejemplo, cuando estamos entrenando. Yo ahí lo veo, también esta conexión con el cuerpo se puede hacer cuando tú entrenas, cómo agarras la barra, cómo te sientes, cómo se siente tu músculo. Es algo que se puede trabajar incluso en el entrenamiento. ¿Cuál es la conexión con tu cuerpo? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cuáles son las emociones en ese momento? ¿Tus sensaciones? Porque, por ejemplo, Phyllis Chesler, es un libro que estaba leyendo de Mujeres y Locura, habla que el rechazo al cuerpo, por ejemplo, la disociación con el cuerpo es un indicador de ahí, de algún trastorno mental, de algo que hay que trabajar. Entonces, yo creo que es importante también tomar en cuenta todo lo que comentas, Dani, todo lo que comentas, Fer, lo que comentas, Ángel, sí, y también investigar por tu cuenta y armar tu propio pensamiento crítico que te funcione para justo mejorar en tu entrenamiento, mejorar, pero en todas las partes, en toda tu salud global, ¿no? La mentalidad o la salud mental incluye, como ya dije, también el cuerpo, incluye también tus relaciones sociales, tus vínculos, incluye también tu cultura, o sea, son muchos factores y no solamente es cuestión de meditar, sino qué más puedes hacer, ¿no? Y no reaccionar, repito, ante la crítica, porque yo he tenido muchas sesiones muy malas y no es como que en mis historias ponga una sesión pésima, no reacciono, simplemente no pongo nada, no digo nada y listo. Entonces siento que es una habilidad que se debe de ir trabajando, porque no es que sea una red flag, pero cuando veo constantemente gente que hoy no fue mi mejor sesión, siento que son las que más se pajean en el día a día. Entonces, yo analizo así a las personas y digo, cuando un atleta mío sube eso, le digo, no reacciones, ¿no? Ante esa crítica, porque si le prestas muchísima atención, te olvidan las sesiones buenas, que son más que las peores, y estás reaccionando a una mal, la estás subiendo a tus stories y la estás poniendo en un post. Fíjate todo lo que pasó de una sesión. Entonces, pues no sé, yo como que veo mucho, ¿no? Así a las personas y veo cómo se comportan para saber por dónde darles cuando ocurra algo, porque durante una preparación ese atleta es el que más se me va a venir abajo cuando estemos a pocas semanas. Y es donde yo le tengo que recordar, ¿recuerdas que te dije que
hiciste eso, te comportaste así, y ver cómo está pasando a 4 weeks out. Entonces ya empiezan esas preguntas incómodas, oye, si es cierto, fíjate, no sabía que actuaba de esa manera, no sabía que correlacionaba así las cosas, y le doy herramientas en base al entorno y al contexto que él tiene. Entonces ahí en mí mismo pues ya cobra un mayor sentido, ¿no? Cuando le sabes dar al clavo con esa persona, con su rol de emociones, con las herramientas que tiene, en el contexto en el que se rodea, cómo él lo interpreta. Y si todavía le echamos que está leyendo un libro que lo está mal interpretando, pues esto. O sea, hay muchísimas cosas por donde abordar, pero que no es nuestra labor, repito. No la deben de hacer y no está tan chido a veces hacerla a diario porque, pues, creo yo que no somos todólogos o no podemos darle a... Pero no atribuirle también tu estado emocional a las Sí, personas, ¿no? no. Que subes en tus redes sociales eso, qué es lo que tú estás esperando realmente. Eso es Ujú. algo muy peligroso, porque a veces no vas a obtener las reacciones que tú esperas o que tú quisieras, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, identificarte con comentarios que no vienen de ti mismo, e incluso con, o sea, identificarte con cosas, por ejemplo, externas a ti, creo que es muy peligroso. Y En también ese, no estar en contra, último, de ninguna dale. persona. O sea, ahora que se vienen las fechas de Navidades, familia y demás, yo así lo veo. A ver, un familiar no es de mi tal agrado, es un individuo ahí. Sí. Sí me explico, no lo juzgo, pero tampoco busco caerle bien a todo el mundo. También eso creo que es parte de la estabilidad emocional, como que nada de eso impacte negativamente a tus acciones. Y creo que es algo que también sé que se va forjando, ¿no? Ver a todos como individuos, ver a todos como ciertas personalidades que se fueron formando desde pequeños, actúan por como son, como los criaron, y de ti no depende, ¿no? Que haya un cambio ni nada por el estilo, más bien tú cómo lo interpretas y separar si es necesario y si no, pues seguir así. Claro, y en parte, en primero lo que comentaste, Sant, ese es uno de los grandes riesgos de una red social. Nadie nos enseña, no hay como que un curso en la universidad de, mira, Instagram lo puedes utilizar de mejor manera así, Facebook, lo que sea, TikTok, Threads, que nadie pela, pero Threads también. No hay una manera en que podamos aprender. Úsala así para que impacte lo menos posible en tu bienestar, en tu salud mental. No. Es como que una herramienta que todo el mundo usa y si quieres ser parte del mundo, pues hay que descargarla y pues darle, ¿no? Y ya depende más del individuo cómo la empiece a utilizar, pero el exponerte a o el no tener un filtro personal de que sí, que no, por dónde darle y solo seguir tendencias de que, ok, quiero viralizarme, entonces lo que tengo que hacer es hacer X audio, así como que ya sabes lo que hacen en TikTok o X canción y nunca cuestioné qué realmente significa o por qué lo estoy haciendo. Y eso sí pienso puede representar un riesgo. Todo esto que hemos comentado, esos pequeños posts, esas pequeñas historias que luego subimos a veces sin pensar, que también luego, bueno, haciendo ahora referencia a lo que comentabas, Fer, de, por ejemplo, gente que comenta en alguna historia, un post, que dejamos de entrenar, pero regresaremos. ¿A quién necesitas aclararle que estás teniendo problemas o necesitas justificarte el que te veas de tal manera? A nadie, güey, no le debes a nadie. Si tú quieres compartirlo, está increíble y algunas personas probablemente se pueden identificar, pero el tener que dar una explicación de que no sé, a lo mejor, no, es que hoy no pude cargar 100 kilos y cargué 95. Güey, realmente es más, pienso, la ansiedad y el estrés que a ti mismo te puede generar que lo que realmente va a impactar allá afuera en el mundo en donde es realmente insignificante. Y algo también que yo vi mucho en terapia y mi psicólogo me lo planteaba de esa forma, con lo de las cenas navideñas y demás, es que algunos pensamientos, algunas emociones son como esos tíos incómodos, que pues llegan y ok, No no es como faltan, que güey. sí, güey, no es como que me emocione mucho que llegue, pero llega y está bien. Ujú. Lo escuchas, dices, oye, o a lo mejor nada más dejas que hable, pero no lo ignoras. No es así como que está, simplemente escuchas qué tiene que decir. Ahí está. Y exacto, ahí está, aprendes lo que se puede aprender y asimismo con pensamientos y emociones. Algunos llegan, son incómodos, es ese tío, esa tía incómoda que hace preguntas poco prudentes, simplemente las puedes observar, aprender de eso. ¿Es fácil? No, y no vas a estar zen, modo zen, que pues no, eso es de nuevo ignorar todo lo demás, ¿no? Pero sí aprender de eso también, poder extraer quizás aprendizaje, conocimiento, simplemente la propia acción de saber vivir en paz a pesar de ese malestar.
y que no todas las personas vienen a quitarte tu paz, o sea, que no sientas que todo el mundo está contra ti en todo Ujú. momento, como que viene alguien nuevo a quitarme mi paz. No, pues No entonces todo es estate personal. solo, me explico. Entonces no tengas amigos, no tengas nadie y que nadie te quite tu paz. No, pues yo no creo que sea así. Sí, no eres No, el centro del universo, ¿no? Hay más cosas ahí. ¿Quieres decir Ah, algo? yo creí que sí era. No, yo sí lo qué estaba bueno que no pensando te así, son. güey. No mames. Chingado. Chinga, ya no valió madre. No, creo que al final, digo, ya para ir un poquito amarrando y cerrando el episodio, digo, son muchos puntos en los cuales justamente, o sea, al tener por dónde llegarle, por decirlo así, muchas llegadas a este tema, pues podemos irnos largo y tendido totalmente. Pero igual algo que me gustaría aquí concluir meramente es voltear tal cual a tu día a día, ¿no? Lo que mencionan de redes sociales totalmente, o sea, sí tener esa separación en decir yo qué quiero hacer, qué quiero compartir y qué quiero subir. Y repito, lo conecto mucho con lo que a veces se da esa falsa sensación de que como estás subiendo algo, todo mundo está sobre ti, todo el mundo está viendo. Y realmente es bien interesante cuando pues te das cuenta cuántas personas realmente nada más es, ¡pup! O sea, ni un segundo muchas veces ven la historia. Entonces yo creo que va de ahí de no tomárselo tan desde ese lado de pensar que todo el mundo te está viendo y todo el mundo te está juzgando. Al final yo creo que compartir igual lo que tú quieres, lo que tú deseas igual da una sensación de decir al final, estoy ocupando la red social y la red social no me ocupa a mí, ¿no? Pero justo nace de crearte esa incógnita, de decir, ok, ¿para qué tengo esta cuenta? ¿Qué quiero hacer con mi cuenta? ¿Qué quiero consumir de respecto a esa cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena el meterse o, por decirlo así, ser muy minucioso respecto a todo lo que consumimos, a cómo nos estamos comportando en nuestro día a día, al final de cuentas esas preguntas incómodas e igual como lo venían comentando, tomar este sinfín de herramientas que tenemos y educarse sobre las mismas. Yo creo que se le puede sacar un extra cuando a lo mejor, oye, volteé a ver lo de meditación, ok, a ver, pero ¿de dónde viene? O sea, tiene una raíz respecto a eso, ¿no? Investigar, educarse respecto a eso. Es interesante porque puedes, aparte de saber el porqué de la herramienta, exprimir y quedártela como conocimiento, saber que tal vez para ti no fue una herramienta que a lo mejor te sirvió mucho en ese momento, pero al final de que tenemos esta parte también de coach en la parte online, pues oye, tal vez es una herramienta que te puedes quedar, puedas saber su trasfondo y tal vez puedas recomendarla, obviamente siempre teniendo en cuenta mucho el contexto de tu paciente y lo demás, lo que mencionamos, no somos todólogos ni nada, pero sí creo que educarnos en base a este tipo de herramientas puede hacer que podamos tener una mucho mejor intervención, ¿no? Y poder como que igual saber hasta dónde, porque también es muy válido, saber hasta cuándo es tu límite, decir, ok, ¿sabes qué? A partir de aquí probablemente yo ya no pueda ayudarte en más cierto tipo de red flags que podamos ver dentro de nuestros clientes, pacientes. Entonces, pues bueno, nada, digo, esa fue la conclusión que quería dejar. Dani, Fer, Sant, no sé si quieran concluir algo antes de cerrar el episodio número 80. ¿No? Y hacer de notar también, hacer consciente y hablar sobre estos sesgos cognitivos, ¿no? Que tenemos, porque una de las cosas que sí se ha visto es que no es tanto la red social, sino cómo la utilizamos, qué es lo que vemos y los sesgos que nosotros tenemos. Si nosotros comenzamos a hablar, a dialogar sobre esto y lo hacemos consciente, podemos también ayudar a las personas y a nosotros mismos principalmente a justo detectar, como decías, estas red flags, ¿no? Y hay un metaanálisis nada más rapidito que yo estaba leyendo y que invito a leer también del 2021 que se publicó en Body Image y ahí hablaban, y bueno, analizaron 4 metaanálisis justo ahí y hablaban sobre la relación entre las redes sociales y la imagen corporal. Se querían enfocar principalmente en eso, en la imagen corporal, cómo eso afecta en las redes sociales, por ejemplo y detectaron entre tantas cosas justo esto que mencionaba, que no es tanto la red social, sino lo que consumimos. Las imágenes corporales idealizadas, por ejemplo, en las redes sociales son lo que tiene un efecto negativo, de moderado a bajo también, pero tiene un efecto, ¿no? Y el impacto negativo es más pronunciado cuando la persona está en un estado de vulnerabilidad, ¿no? O que vive en contextos con mayor riesgo, por ejemplo. Y también que los comentarios, las descripciones que acompañan estas imágenes también de apariencia física idealizada, por ejemplo, son las que más perjudiciales o más perjudican a las personas. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto, nosotros o bueno, ustedes también que tratan a otras personas, que a veces suben sus transformaciones o sus progresos, como le llaman, pues comenzar a cambiar eso, darle contextualización a las imágenes, visualizar también otro tipo de cuerpos y justo
hacer visible que hay muchos procesos, no solamente uno, no solamente un cuerpo, hay muchos tipos de cuerpos, todos partimos de uno diferente, de un punto diferente, y también nuestras creencias y nuestras percepciones afectan a lo que nosotros transmitimos, entonces hay que hacer conciencia de eso también, y ya. De Sí, lujo sí, tanto. Estuvo bien chido. listo. Gracias. Ahí quedó el reel para que veas. Ahí quedó el reel. Ahí, Rilsazo. ahí quedó, clipazo. Fer, Dani, Gracias por cooperar hacia el Mercedes. por llegar a cientos de millones de personas. Fer, Dani, ¿algo que agregar antes de No, cerrar el episodio? no, nada que agregar. Estuvo muy chido. Me gustó mucho tocar el tema con Sam. Las animo y a las chicas y a todos a seguirla porque comparte un contenido fuera de lo habitual. O sea, nadie se pone a leer enfrente de unas historias esperando a que las vean así mucho. Pero hay gente como yo que ahí las pone y las va oyendo. El pensamiento crítico, esto, lo otro, cómo se correlaciona todo, yo sí lo hago. Y los Ujú. invito a que pues consuman también ese tipo de contenido. Listo. Dani, Nada, lo mismo, también invitarlos a que escuchen el podcast que tienen Sand y Lau, nuestras últimas dos invitadas del episodio 79 y 80. Perfecto. Eh, que se agradece, también lo que comentábamos al inicio, se agradece y da gusto, haciendo también referencia a lo que comentabas, Ángel, pues ver ese tipo de contenido y ver que en México por lo menos ya hay más creadores de ese tipo de cosas y que sin lugar a dudas estoy seguro que pues, particularmente chicas se identifiquen con ustedes y eso me da mucho gusto. Muchas gracias por lo que hacen. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes también por mencionar lo de las historias, lo del podcast. Justo estamos tratando de hacer ese trabajo continuo y es algo que nos enamora muchísimo tanto a Lau y a mí. Nos gusta bastante poder transmitir información y poder también traer, ¿no?, a nuestra casita esa información para poder ayudar a las personas que se identifiquen con ello o que quieran indagar un poco más. Y siempre invitamos a eso, a justo el pensamiento crítico, que no se queden con lo que nosotros les decimos o con lo que los invitados les dicen, sino que ellos mismos busquen, ¿no? Y que justo se den cuenta que las redes sociales no es, y también cualquier red social no es la verdad absoluta, ¿no? Y no es una manera en la cual vas a aprender. Si tú quieres aprender, tienes que enfocarte, centrarte y pues separarte un poquito, ¿no? Alejarte para poder conectar. No olvidar de dónde vienes y Exacto. aprovechar en lo que te estás convirtiendo. Creo yo que es eso lo clave, ¿no? A largo plazo. Listísimo. Pues bueno, ahí la dejamos. Digo, obviamente antes de pasar a las recomendaciones musicales, Sant, yo igual quería agradecerte por último. Muchas gracias por tu tiempo, por grabar tan temprano. Nunca he grabado yo tan temprano a las 6 de la mañana, entonces qué chingón, en verdad, el que tengas esa disposición para venir a grabar con nosotros y sobre todo platicar y compartir, que yo creo que eso es muchas veces el núcleo del podcast, el venir, platicar, poner en perspectiva nuestros puntos de vista, platicar sobre cierto tema. Y nuevamente, felicidades, felicidades por Sainz y Fierros. Dejamos obviamente redes de Sant en la descripción y justo con todos los anuncios que comenté. Y pues bueno, ya para cerrar el 80, recomendaciones musicales, carnales. ¿Qué dejamos para los Gym Rats para este capítulo 80? ¿Qué recomendación musical tienen para los Gym Rats? Uno que, bueno, no, es un corrido, pero no está tan apto para la salud mental. Pero a Ujú. la vez sí, fíjate, se llama Las 745. Nomás escúchenlo entrenando y no, hombre, Lo voy a poner, ¿eh? Se escucha bueno. las 745. Ahí está, perfecto. Las 7:45 nos deja el buen Fer. Sant, Dani, ¿qué nos dejan de recomendación para los Gym Rats? Dani primero, si quieren. Ok, voy a masacrar la pronunciación, pero La Bohème de Charles Aznavour, temazo, temazo. Música francesa de hace muchos años. Uf, me Ok. Está encanta. fina, está fina. Esa es para que lleven a su nena, a su nene, Jimrat, y sí, después me lo agradecen. Yo puedo dejar, bueno, yo voy a dejar una canción antigua que me gusta muchísimo, es de Mika y se llama Take It Easy. Esa canción me hace muy feliz cuando estoy como slow, que me siento un poco bajoneada, la pongo y me encanta esa canción. Entonces ahí se lo dejo. Hay variedad aquí, un poquito de todo. Poquito de todo, claro que sí. Y Sí, yo sí, sí. como último les dejo
una salsa que estuve escuchando últimamente, está muy buena, se llama Tú eres mi sueño de Septeto Acarey. Entonces ahí se las dejo, está bastante chingón. Y pues bueno, nada, aquí dejamos el capítulo 80. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y también a los que nos escucharon y nos vieron en YouTube. Dejamos redes sociales de Sant en la descripción, tanto a su Instagram y también como a Sainz y Fierros. Y obviamente todo lo que comentamos y anunciamos al inicio tienen todos los links en la descripción. Muchas gracias a todos, felices fiestas. No sé cuándo se publique este episodio, no sé si sea probablemente el último episodio del año de Jim Brats, pero probablemente sí. Entonces, pues bueno, nada, les dejamos un abrazo. Sant, nuevamente muchas gracias. Fer, Gracias. Dani, como siempre, un honor para mí el Nos que vemos. estemos aquí y platiquemos. La dejamos ahí y nos estamos viendo en el 80.